En el examen físico existen 7 aspectos que necesitamos realizar físicamente, ¿no? La orientación del paciente, hacemos 3 preguntas. ¿Cómo se llama? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué fecha es? Si respondía coherentemente, el paciente estaba lúcido o despierto. Si el paciente estaba adormilado, es un estado crepuscular. Cerra la puerta y te quedas ahí, ya no entra nadie más. Si el paciente solamente responde al dolor, es un estuporoso. Si el paciente no responde ni siquiera al dolor, es un paciente en coma. Cerra la puerta, es que me distrae. Y quédate ahí, por favor. El segundo aspecto era la fase. Si tomásemos en cuenta el color, ¿recuerdan? Pálido, cianótico, lívido, litérico, rubicundo, melánico. Pero había muchas fases, ¿se acuerdan? Hemos visto muchas fases. Luego era la posición y el hecho que estaba el paciente. El cúbito dorsal, el cúbito lateral, el cúbito supino, prono, etc., ¿no? Luego estaba la actitud y el biotipo constitucional. Si el paciente era mesomorfo, ectomorfo, endomorfo. Luego estaba la marcha. La marcha también puede hacer un diagnóstico. Y la subdosis. No, índice de masa corporal. Entonces ahora lo que viene a continuación de eso, para que ustedes tengan orden, son los signos vitales. ¿Ya? Y los signos vitales, ya no puedes entrar, amiga. No, fuera. Te quedas allá afuera. La frecuencia cardíaca es un signo vital. Ustedes pueden tomar cualquier foco de auscultación. ¿Ya? Y ustedes cuentan con su reloj el número de latidos por minuto. Como ven ustedes, desde que nacen los lactantes, niños, adolescentes, es muy diferente la frecuencia cardíaca. En los lactantes va de 120 a 140 y en el adulto de 60 a 100. Si la frecuencia cardíaca es 59, será una bradicardia. Si está en 100, es una taquicardia. ¿Ya? Por si acaso no existe leve taquicardia o leve bradicardia. ¿Hay o no hay? El decir leve significa inseguridad. ¿Hay o no hay? Los pulsos son todos los sitios donde nosotros podemos detectar pulso, a nivel de la ciencia temporal, a nivel del cuello, los pulsos carotídeos, el pulso braquial, sobre todo en los niños, el humeral, el radial, que es el más usado, popliteo, tibial posterior y la pedia. ¿Qué es lo que ustedes tienen que considerar cuando están tomando el pulso? Para que se acuerden de ese mnemotécnico, fritase. Frecuencia, el número de pulsaciones igual, 60 a 100. Si la frecuencia del pulso está menos de 60, se llama bradyspigmia. Si está más de 100, se llama taquispigmia. Regular, el pulso puede ser regular o irregular. De pronto el paciente tiene una arritmia cardíaca, el pulso va a ser irregular. La igualdad, hay que tratar de tomar, si estamos tomando el radial, en ambos radiales. Aunque puede haber, ejemplo, una arteritis, una compresión, una coartación de la aorta, donde los pulsos van a ser más intensos en los miembros superiores que en los inferiores. La tensión o durez se refiere a cuánta presión tenemos que hacer con los dedos para sentir el pulso. Cuando tenemos un pulso débil, filiforme, estamos frente a un shock, por ejemplo. La amplitud es ese pulso que se encuentra en una meseta bastante intenso o está bastante débil. Y por último, la celeridad es la duración de cada pulsación. Aquí vamos a ir ampliando un poquito. Ahí, por ejemplo, definimos que es el pulso arterial, la onda de expansión que experimenta la pared arterial producto de las contracciones cardíacas. Igual que hablábamos al inicio, en el examen físico nosotros inspeccionamos, palpamos, podemos percutir, auscultar. En el caso del pulso, inspección, palpación, auscultación, existen métodos gráficos, en este caso de un monitor, ¿no? Ahora, el pulso radial es este. La antena del radio es el dedo pulgar y ustedes van a utilizar los dedos, como ven la imagen,
no tienen que apretar mucho porque se deprime la pulsación. Esa es la arteria carótida, es la preferida cuando existe un paro cardíaco. Es la primera que debemos buscar cuando estamos frente a un paro cardíaco. El pulso braquial humeral, sobre todo en niños utilizamos esto, ¿sí? El pulso femoral. El pulso femoral. Ahí tenemos los vasos. Ahí tenemos los vasos. Cuando vamos a poner un catéter, tenemos un mnemotécnico que lo simplificamos como vena, arteria, nervio, que va desde la parte interna hacia la externa. Vena hacia adentro, arteria al medio, nervio por afuera. El pulso popliteo, como ven, pueden tomar en un paciente que esté en el cúbito dorsal o en el cúbito prono, de esa manera. Y por último el pulso pedio y pulso tibial posterior. Ahora, ¿cómo se toma el pulso? Ahí tenemos el dedo índice y el dedo medio que tenemos que presionar en el canal del pulso, pero sin presionar mucho para obtener una buena impresión del pulso. Es importante que ustedes, porque esto es, ustedes lo tienen que saber en la práctica, aunque esas imágenes son registros pletismográficos, ustedes se tienen que acostumbrar. Al tomar por la experiencia van a determinar si el pulso está rápido, taquicardia, si está lento, taquicardia, pero también dependiendo de su experiencia ustedes van a poder diferenciar si es un pulso Zeller, que es el pulso en martillo de agua. Esto sucede en insuficiencia aórtica. ¿Se acuerdan cuando la válvula aórtica estaba insuficiente? Quiere decir que está desbocada, el ventrículo izquierdo se contrae, regresa sangre y esa es la causa del soplo. ¿Se acuerdan que tenía el signo de Muset? Con cada latido movía la cabeza, ¿no? Lo mismo cuando ustedes están tomando el pulso en el paciente y suben de esa manera el brazo, van a sentir más fuerte el pulso. Ese es el pulso Zeller o pulso del martillo de agua que se encuentra en la insuficiencia aórtica. Existen otros tipos de pulso, por ejemplo, en el primer caso es el pulso digeminado, donde existen extrasístoles en el corazón, o sea que una onda va a ser más fuerte y la siguiente va a ser de menor amplitud. La arritmia completa en una fibrilación auricular, por ejemplo, si ustedes toman el pulso, ¿se acuerdan que les comenté que el corazón latía loop-tube? En el caso de la arritmia será loop-tube. Entonces ustedes palpan el pulso y es totalmente irregular. Durante la inspiración disminuye el retorno. Y eso puede hacer que modifique la amplitud del pulso. Y el pulso filiforme que encontramos cuando hay shock, cuando hay una pérdida de volumen, cuando existe un shock hipovolémico, por ejemplo, disminuye la amplitud del pulso. El pulso paradójico se refiere a la situación donde existe un derrame alrededor del corazón, lo que se llama taponamiento cardíaco, pero esto tiene que ser de forma aguda, no crónica. En una pericarditis crónica no se puede hablar de taponamiento, tiene que ser agudamente, que comprima el corazón, no lo deja latir, ese es un shock de tipo obstructivo, taponamiento cardíaco. En el pulso lo que va a suceder cuando le pedimos a este paciente que inspire, el pulso va a caer. Ese es el pulso paradójico. Y si estamos tomando la presión, le decimos que inspire, va a caer 10 milímetros de mercurio la presión. Ese es el pulso paradójico. Cuando usted se esté llevando resucitación, una de las T's en la actividad eléctrica sin pulso es el taponamiento cardíaco. ¿Y cómo se van a dar cuenta? Ingurgitación irregular, ruidos cardíacos apagados e hipotensión. Esa es la triada de Beck. Aquí un resumen de los pulsos arteriales. El pulso tardus pardus, el primero, se encuentra en la estenosis aórtica. Eso quiere decir que la válvula aórtica, la válvula de salida, está sellada, está muy pequeñita. O sea que hay un fenómeno de chisguete, para que ustedes no lo entiendan. ¿Qué enfermedad está en las válvulas? Fiebre reumática, por ejemplo. El pulso filiforme, cuando disminuye la amplitud, ocurre en el shock.
sobre todo hipovolémico, una hemorragia aguda, una hemorragia digestiva alta, un quemado, etc. El pulso Zeller o Corrigan ocurre en la insuficiencia aórtica. Existe una dicotomía de amplitud. Viene el pulso bastante fuerte y luego disminuye, pero no regresa a lo normal. Es una dicotomía. Eso sucede en la insuficiencia aórtica, que les está diciendo que la válvula está desbocada, o sea que el ventrículo izquierdo se contrae, regresa sangre y el corazón tiene que contraerse con más fuerza. Por eso hay el signo de Muset y en este caso el pulso de martillo de agua. El pulso bisperiens ocurre en la doble lesión aórtica, quiere decir que existe una combinación entre insuficiencia y estenosis. El pulso alternante o letra OB en la cardiopatía dilatada. En el Chagas, por ejemplo, el corazón está bastante grande. Podemos ver este tipo de imagen pletismográfica y la amplitud es bastante variable también cuando estamos tomando el pulso, ¿no? El pulso dicroto, en la fiebre tifoidea, recuerden que ya han de escuchar un poco, en la fiebre tifoidea, aunque haya fiebre, existe bradicardia, es paradójica, digamos. Y el pulso dicroto es muy típico y patognomónico de la fiebre tifoidea. El pulso paradójico que ya les he explicado en el taponamiento cardíaco. El pulso deficitario, no existe pulso, y el pulso bigeminado cuando existen extrasístoles. Presión arterial. Presión arterial es otro signo vital. Recuerden que Guyton dice gasto cardíaco por resistencia a las clases sistémica, es la mejor definición. ¿Para qué el cuerpo tiene que tener presión arterial? Independientemente de la definición, ustedes tienen que comprender que la presión arterial baña los tejidos a presión y para eso necesita una frecuencia estable y una resistencia vascular de los vasos modulable, es como una presión chisgueta. Les comparo, si ustedes tuvieran un lote de 100 metros y una pila con una manguera de 1 metro, ¿cómo lograrían que vaya hasta el final de su lote el agua? O aumentan la intensidad de la llave o le ofrecen a la boca de la manguera cierta disminución de su nómina. Eso va a generar presión. Para eso tenemos presión arterial. ¿Ya? Y la presión arterial se ofrece cierta resistencia en todos los cuerpos. Les voy a poner un ejemplo. A nivel del cráneo, el encéfalo se encuentra adentro con el líquido cefalorraquídeo en un continente que es cerrado. La presión viene 120-80, ejemplo. ¿Cuál sería la media? Se calcula restando la sistólica de la diastólica, que es de 40, ¿no? 40 multiplicados por 0.3 y eso sería 12. Le sumamos a la diastólica sería 80, sería 92. Si la presión intracraneal es 20, 92 menos 20 sería 72, la presión de perfusión cerebral. Ahora imaginen que el paciente está en un accidente con trauma de cráneo y está perdiendo sangre. Su presión es 90, 60 y la pica está 30. Hagan el ensayo. 90 menos 60, 30. Por 0,3, 9. ¿Sí? Por 60 más 60, perdón, 69. Resten de 30. Esta es la presión está hipoperfundido. Ahora comprenden por qué es importante la presión a nivel coronario, a nivel hepático, a nivel intestinal. Todo tiene una presión de perfusión. Para eso nos sirve la presión. Entonces, ese nivel que ustedes ven de 120-80 son mitos. Algunos libros dicen que hasta los 30 años la presión va a ser 130-80. Hacia los 40, 140, 80. Hacia los 50, 150, 80. Pero eso también es un mito. ¿Y eso por qué? Porque la arteria aorta en los 120 en todos. ¿En quiénes más? Diabéticos, climatéricos, hipertensos. La manguera del cuerpo se va dependiendo con endurecimiento y eso va a subir la presión arterial. Entonces, existe para que nosotros, vamos a ver unos valores de la Organización Mundial de la Salud para que sean a partir de ahora parámetros para ustedes. La presión arterial podemos medir con un
manómetro de mercurio, con métodos que son electrónicos, y la columna de mercurio, que en el primer y en el tercer caso son los más fieles. La presión arterial con aparatos electrónicos tiene un sesgo, no es real. Por eso les recomiendo que, a pesar de los años, sigue siendo recomendable tomar con métodos que son clásicos, no electrónicos, por favor. Entonces existen estos métodos: el palpatorio, auscultatorio y oscilómetro. Ese es el clásico, ¿no? Ustedes tienen todos tensiómetro, y en la práctica seguramente la técnica desde fisiología ya la están ustedes dominando, y ustedes tienen que tomar de esa manera, que es excesivo explicar. Según la Sociedad Americana del Corazón, estos son los niveles de presión desde los rangos de normalidad hasta cuando tenemos una crisis hipertensiva. Como ven, los rangos de normalidad van de 120, 80, menos de 120, menos de 80, ¿ya? En este caso no hay recomendaciones, ya se considera elevada si es que se encuentra entre 120 y 129. Aquí hay que cambiar el estilo de vida, tratar de disminuir el peso, caminar más de 30 minutos, ya fumar. Ya se considera alta cuando la presión sistólica se encuentra entre 130 y 139 y la diastólica ya está entre 80 y 89. Si la sistólica está en 120 pero la diastólica está en 90, ya es hipertensión. La alta ya sí está más de 140, más de 90, y una crisis hipertensiva cuando está 200, 120, acuérdense de la corriente. 220, 120. Esa es una crisis hipertensiva. ¿Cuál es la consecuencia de una presión alta? Se dañan los órganos blandos. Puede ocurrir un accidente cerebrovascular hemorrágico, un infarto del miocardio o tronar el riñón. Esa es la consecuencia. Temperatura. El cuerpo tiene un rango de temperatura para funcionar. 36 a 37, 5. Cuando el cuerpo está frío, ¿cómo genera calor? ¿Por el sudor? ¿Por el sudor? Escalofrío. Y cuando hay exceso de calor, ¿cómo pretende? Por el sudor. Conducción, evaporación. Convección al aire ambiente, conducción al asiento, digamos, evaporación con el aire ambiente. Esa temperatura se transmite por la sangre hacia el termostato, que es el hipotálamo, y este regula si se va a conservar, si se va a conservar. ¿Cuáles son las consecuencias de los extremos de la temperatura? El paciente hipotérmico, ¿qué puede suceder? Fibrilación ventricular y paro cardíaco. La hipertermia en un niño, ¿qué puede producir? Convulsiones. O sea que tenemos que respetar los rangos de temperatura, como los ven ahí. ¿Sí? La temperatura se puede tomar a nivel oral, axilar o rectal. Rectal sobre todo en los niños. Ahora, si ustedes tienen un solo termómetro, tendrán que tomar pues a nivel axilar y limpiar bien. Si le toman oral, no le van a tomar a todos oral. No es higiene. Ahora, pasaremos a las curvas de temperatura. La enfermera va graficando en la mañana y en la tarde con puntos y un cuadro así cuadriculado la temperatura del paciente. ¿Cuándo vamos a llamar una fiebre continua? Cuando sube de lo normal, varía menos de 1 grado y no baja de normal. A eso se llama fiebre continua. Pregunta Alexander. Sube de lo normal, hay fiebre, no baja lo normal y hay variaciones de menos de 1 grado. Ejemplo, neumonía, sepsis. La fiebre intermitente, que ocurre en la endocarditis, sobre todo, sube de lo normal, hay variaciones de más de 1 grado. Esa es la diferencia, pero no baja lo normal. Esa es la fiebre remitente. En cambio, la fiebre intermitente
es cuando sube de lo normal, produce fiebre, hay un pico, baja lo normal, hay un tiempo sin fiebre y vuelve a ser un pico de fiebre. Eso sucede en el paludismo, por eso se llama terciana, quintana, cuartana. Ya, 48, 52 horas o más. Eso es típico de la identidad paludismo malaria. Ahí está, por ejemplo, una cuartana. La brecha sin fiebre, 48 horas. Existen otras curvas de fiebre, como por ejemplo esas mesetas. No existe una clasificación de lo que hemos hablado anteriormente. Sube, produce fiebre, existen variaciones de más de 1 grado, menos de 1 grado, pero no baja lo normal, puede estar, digamos, un par de días, 3 días con fiebre tras una meseta y vuelve a caer. Esto es propio de la brucelosis. Y la fiebre éctica se llama así, la fiebre que agota al paciente. No cede la fiebre, el paciente fiebre permanente y va agotando al paciente. Hay enfermedades que pueden producir esto, la tuberculosis, el linfoma, la leucemia. Cuando no encontramos la causa de la fiebre, se llama fiebre de origen desconocido y entre las causas están las que les he mencionado. Frecuencia respiratoria. La frecuencia para respirar es de 12 a 20 respiraciones por minuto. En cada respiración, ¿cuánto movemos el volumen corriente? Ahí revisaremos su fisiología. 500, el espacio muerto, 350. Multiplicaremos por 15 promedio. ¿Cuánto movemos de volumen? 350 por 15. Ese es el volumen, ¿no? Sin darnos cuenta, pero con los pulmones sanos. Entonces, si el paciente respira entre 12 y 20, que es normal, se llama eupnea. Si el paciente respira 10, bradipnea. Si no respira, apnea. Si está respirando como un pescadito fuera del agua, hipopnea. Si está respirando rápido, taquipnea. Si respira profundo, patipnea. Acuérdense de Batman, patipnea. Si respira profundo y rápido, polipnea. Si respira en decúbitos, trepopnea. Si respira al ponerse de pie, platipnea. O sea que miren que hay muchas variantes. Y si el paciente está angustiado y busca el borde de la cama y está sentado en su cama, ortopnea. La dificultad para respirar se llama disnea, y es el principal síntoma de fallo respiratorio, falla cardíaca. Y la disnea la pueden clasificar de grandes esfuerzos, medianos esfuerzos, pequeños. De grandes esfuerzos la sentimos todos al hacer ejercicio. De medianos esfuerzos al subir a la roca, 3 pisos, al caminar 300 metros. De pequeños esfuerzos al comer, al peinarse, al maquillarse. ¿Ya? Existen también registros episomográficos para clasificar la respiración, la amplitud y la frecuencia. Ahí en la gráfica ven una respiración normal, en la gráfica de abajo ven una polipnea. Y existen para finalizar las ciclopneas. La ciclopnea quiere decir que el paciente está respirando de una forma irregular. Esta forma irregular de respirar puede llamar respiración atáxica. Por ejemplo, hay 2 respiraciones atáxicas, la de Biot y la de Cheyne-Stokes. La de Biot y Cheyne-Stokes sucede en pacientes que están intoxicados con los que son viejecitos o tienen tumores. Respiran rápido y dejan de respirar y vuelven a respirar. Así es la respiración de Cheyne-Stokes y la respiración de Biot. En cambio, la respiración de Kussmaul sucede cuando el medio interno está ácido, una cetoacidosis diabética. Es típica la respiración de Kussmaul, como están viendo en el primer. Y el aliento que tiene este paciente, ¿cómo es su halitosis? Avanzada. Aliento manzana. La
La saturación. Hasta hace algún tiempo, Hasta lo que les he comentado antes, se considera significativo. Pero actualmente, en la última diapositiva, les voy a mostrar que se ha actualizado tanto que existen vórtices también. Uno de ellos es la saturación de oxígeno. Esto equivale a un monitor. La saturación es un clip del saturómetro donde ustedes van a poner el dedo a la oreja o a los dedos del pie. ¿Ya? Porque resulta que se puede modificar si las uñas están pintadas, si hay frío, etc. Entonces, cuando ustedes ponen el saturómetro o el oxímetro del pulso, va a empezar a parpadear y va a indicarles esos dos números. El primero es la saturación, en este caso 99, y el segundo es la frecuencia cardíaca. Aquí están los rangos de saturación. El rango normal va de 95 a 100, 95 a 100%. Hipoxia leve de 91 a 94, moderado de 86 a 90, hipoxia severa menos de 86. ¿Qué significa la saturación? Hagan de cuenta que el globo de rojo es como un camioncito. Cuando está al 100% saturado, cuando está llenito de cajas, está llevando 1.36 ml por cada gramo de hemoglobina. Esto quiere decir, si multiplicamos 15 gramos de hemoglobina por 1.36, está llevando 20 volúmenes de oxígeno en 15 gramos de hemoglobina. Ya el paciente está saturando 95%. Con aire ambiente, ¿cuánto respiramos en aire ambiente? ¿Cuánto es el oxígeno? Ahora, ¿cuánto están respirando? Aquí en China, en Irán, en Irak, 21%, no hay más. ¿Ya? Entonces, 21% es el aire ambiente. Y con eso, si los pulmones están sanos, saturados normal. Tenemos la capacidad de meter oxígeno y cargar nuestro carrito que es hemoglobina. Entonces, ¿qué va a pasar cuando falta oxígeno? El paciente va a empezar a respirar más, va a tener cianótico y el saturómetro va a empezar a parpadear, está indicando que está baja la saturación. ¿Qué es lo que les está indicando los signos vitales? Aquí es como cuando el mecánico está mirando con compresión y superioría, o pone el manómetro para ver la compresión, la fuerza de su motor. Nosotros estamos revisando con los signos vitales cómo está el paciente. A ver, les hago preguntas. Si el paciente está radicárdico, ¿qué van a hacer? ¿Son de medicina o veterinario? Ignoritos, ¿qué van a hacer? Ya se ha muerto su paciente. Atropina, pues, ¿no? Y si está taquicárdico, se pasa el antipático. Veo una chica fea, ¿se acuerdan lo que se dicho el otro día? Compresión de los dos oculares, compresión del cuello, reflejo pagado. ¿Qué van a hacer si el paciente está con hipotensión? A ver, ¿cuáles son sus reflejos? Le van a poner volumen, un suero a volumen. Brinca. Carga, load. Cuando carga una aplicación loading, ¿no? Usted le dice carga, quiere decir rápido, suero. ¿Ya? Pero tiene que tener cuidado si es cardíaco, si tiene que limitarme en las cargas, pues si no va a echar cargas. ¿Qué va a pasar si tiene fiebre? ¿Qué es lo? ¿En su casa no usan? Paracetamol, aspirina, ¿no? Y si tiene hipotermia, te van a obligar. Ahora, si el paciente está desaturando, oxígeno por puntas, máscara con el servolio, máscara de Venturi, intubar y conectar al pulmón de carga. Pero ahí también les he puesto otros signos vitales que se toman en cuenta actualmente. La glucosa, 70 a 100 miligramos por decilitro. 126 según la
Organización Mundial de la Salud y es diabetes. Orina. Orina. En un adulto 0.5 por kilo peso es la orina por hora. ¿Cuánto pesa? Digamos 80. 8 por 0,5, 45 ml tendría que ser la diuresis cada hora. En 24 horas, 450, 900, como unos 940 cc en 24 horas. Diuresis. En los niños se toma en cuenta 1 ml por kilo peso. Es diferente, porque los niños su peso corporal es más agua. ¿De acuerdo? Para siempre, ¿se acuerdan? 0,5 por kilo peso hora. Y el llenado capilar. Fíjense, glúteos, ¿cuánto tarda la fecha de regresar? 2 segundos. Puede ser pregunta de examen. Ahí están, les estoy dando otros signos vitales a considerar. Ya. Preguntas, rapidito. Tenemos 14 minutos. Preguntas. Preguntas. No hay preguntas. ¿Cuál? La temperatura. ¿Ya? Me faltan 13 minutos. ¿Y cuarto termina? ¿Sí? ¿Tú lo dices? Bueno, lo dejamos ahí.